se puede considerar que es uno de los principales expertos en temas de seguridad en Washington y por lo tanto forma parte actualmente del Centro de Estudios de Defensa Hemisférica en la Universidad de Defensa Nacional como consejero. Igualmente es consejero para asuntos de gobierno para la agencia Kirkpatrick, Lockyer, Preston Gates, Ellis, con sede en Washington, D.C. Igualmente, el embajador Rascos ha sido muy cercano a este colegio de la frontera norte y ha apoyado diversos seminarios de esta naturaleza. Bienvenido, embajador, nuevamente. Muchísimas gracias, Chema. Primeramente, quiero agradecerle al profesor Guillén y al señor cónsul de los Estados Unidos por el patrocinio y la invitación y la gentileza de tenernos aquí hoy hablando sobre estos temas. Primero debo confesar, después de oír al doctor y colega y gran amigo, don Jorge, aquí con nosotros, exponer sobre migración, yo me iba a dedicar bastante sobre la cuestión de seguridad más tradicional, pero me llama la atención lo que usted dice y lo felicito por el balance del análisis que ha hecho justo sobre el asunto este. Y debo decir que me siento obligado a comentar, aclarar un par de puntos que usted hizo. Primero, cuando yo fui de los pioneros de Homeland Security como director y asistente secretario para el secretario Ridge, analizamos la cuestión de migración en cómo manejarla. Primeramente, después del 9/11, cuando se crea la psicosis nuestra, de la paranoia, como le quisiésemos llamar, teníamos instrumentos dentro de la ley americana. Primeramente, para el ciudadano americano tuvimos que agregar lo que llamamos la Acta Patriótica, que amplió la capacidad, la habilidad del gobierno federal de vigilar los ciudadanos americanos más de lo que ya se había establecido anteriormente, y le dio más instrumentos. Con respeto a los extranjeros y que no eran oficialmente residentes, en el caso de los indocumentados, ilegales, como se quisiese llamar, se utilizó la existente ley migratoria, lo que llamamos Immigration Law. Y la ley migratoria en los Estados Unidos es muy draconiana. Y cuando ustedes llegan a un aeropuerto de los Estados Unidos, notan, vienen del extranjero, del avión al inspector, no están en ningún país, están en un limbo, hasta que le den el permiso o rechazo de entrada. Entonces se aplica ahí, se aplica la ley migratoria en ese limbo, y así se aplica cuando ven los sospechosos de que son ilegales de una casa. No aplica la ley normal americana, es la ley migratoria, que es muy draconiana, desgraciadamente. Y soy el primero en confesar que es muy dura y no tiene los mismos derechos que lo que tiene la ley normal que se aplica bajo la Constitución y puede ser, por ende, el Acta Patriótica. Eso ha sido un gran problema, pero sin embargo, ambas leyes deben de obedecer a los derechos humanos internacionales. Eso sí sabemos. Don Jorge, creo yo que la semana pasada estuve en el Inter-American Dialogue y me pidieron que comentara sobre la cuestión migratoria. Siendo nieto por parte materna y bisnieto y 8 generaciones tejano, México-americano. Fue el único que con ese background, como diríamos, comenté sobre el problema. Y creo que el problema nuestro, como latinos en los Estados Unidos, surge de varios aspectos históricos. Primeramente, la narrativa migratoria de los latinos es muy distinta a la narrativa de los inmigrantes tradicionales que exaltamos en la narrativa de Ellis Island. La única excepción de los latinos son los cubanos, que se ve el drama de alta mar huyendo de una isla capturada por el comunismo. Entonces tienen una narrativa que se vende y se compra en los Estados Unidos, igual que los italianos, la gente de Europa occidental, del sur de Europa, italianos, griegos,
todos los europeos básicamente tienen esa narrativa dramática de Ellis Island. La narrativa nuestra es saltar una cerca, cruzar un charco de un río, escondernos en un carro y que nos persigan a través del desierto. Entonces es una narrativa que no le llama el romanticismo a los americanos, desgraciadamente. Entonces eso tenemos que mejorar cómo manejar la narrativa nuestra como latinoamericanos o latinos en los Estados Unidos. Eso fue una de las primeras cosas que yo comenté. Segundo, hay una falsa sensación por mis colegas y co-ciudadanos correligionarios americanos, especialmente anglosajones, que la comunidad latina o hispanoamericana, mexicana, lo que sea, todos estamos unidos y es un poder monolítico. No lo es. No lo es. Este problema de migración nos ha dividido. Ricos contra pobres, güeros contra prietos, hondureños contra guatemaltecos, mexicanos contra centroamericanos, argentinos, cubanos. Hay una serie de divisiones, desgraciadamente, en todo esto. Y luego hemos tomado partidos, republicanos latinos, demócratas latinos, hay todas estas divisiones. Así que no hay una comunidad monolítica en los Estados Unidos con respecto a este problema. Hace como 3 años el embajador Garza me pidió que yo me dirigiera mis palabras a la comisión bicameral en México, el Senado y la Cámara Baja del Congreso mexicano, que estaban estudiando la cuestión migratoria en los Estados Unidos. Y me preguntó una senadora mexicana que por qué no había unidad y por qué había latinos en los Estados Unidos que no querían más migrantes. Le dije, bueno, hace años, en la época de la migración italiana en los Estados Unidos, le preguntaron a un italiano por qué no quería más italianos del sur, de Calabria, de Sicilia, más pobres, más analfabetas y mafiosos, supuestamente. Entonces él dijo, lo que nosotros los italianos hacemos es, cuando el último entra, le da una patada a la escalera, que no entren más. Desgraciadamente hay ese fenómeno. Entonces, esas son las realidades nuestras. Pero creo que además de la narrativa, tenemos que mejorar el diálogo que tenemos bilateral, especialmente con México, porque si vamos a escuchar a personas o leer como Huntington, básicamente yo lo pongo en una categoría de racista, especialmente contra los latinos, específicamente mexicanos, que el problema es cultural. Y el hecho de que nosotros no solo amenazamos étnicamente, pero culturalmente, en la dieta, la religión, el idioma, en los valores a veces, en muchas categorías, que es más allá del racismo que había contra el negro americano. Es más comprensivo. Me parece que ese es uno de los grandes problemas. Ahora, yo creo que la cuestión de Arizona causa una serie de problemas. Primeramente, como un gran amigo mío, que fue asistente secretario de Estado y mexicoamericano, no voy a nombrarlo, me dice, él defendiendo a Arizona y yo atacándola, criticando, dije que esa ley no se redactó para noruegos, se redactó para nosotros, especialmente que lucimos latinos, mexicanos. Además, dije que era lo que llamamos en inglés, la ley de Arizona es un perfecto ejemplo, lo que llamamos en inglés, a glandular approach to public policy. Abordar la política pública glandularmente. Y al hacerlo así, va a tener una reacción glandular, por supuesto. Entonces, comparto todo esto porque lo estamos viviendo en carne viva en los Estados Unidos y lamento decir lo siguiente.
como americano y siendo latino y mexicoamericano especialmente, que el liderazgo nuestro dentro de la comunidad latina desea mucho desea mucho, todavía se desea mucho para mejorarlo. El principal exponente protector de los inmigrantes no es mexicoamericano, es un puertorriqueño, que la colonia puertorriqueña no tiene problema de migración, nacen gringos. Sin embargo, es un puertorriqueño, eso es interesante. Segundo, no existe en los Estados Unidos, que yo pueda decir, por lo menos visiblemente, lo que llamamos public intellectuals latinos. No hay. Críticos sociales que comentan sobre la comunidad nuestra. Lo que tenemos a veces son, no sé cómo se dice en español, cheerleaders. Eso es lo que tenemos muchas veces. Creemos que porque somos 46 millones de latinos ya vamos a conquistar. Nos falta mucho para entender esto, que no va a ser tan fácil para integrarnos y verdaderamente ser el poder. Eso es lo que quería decir sobre la cuestión migratoria. Rápidamente, con respecto a la cuestión de gobernabilidad y seguridad, creo que cuando uno habla de México y de América Latina, en la política, en los corredores del poder de Estados Unidos, sea el Congreso, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, sí consideramos el Departamento de Estado ser un centro de poder, es un centro de influencia, creo yo, pero es el centro más importante del proceso americano, que damos la cara al mundo. Pero sin embargo, creo que cuando hablamos rápidamente de América Latina o México, siempre al venir acá le comenté a un colega que venía a este seminario y me dice, ¿narco o ilegales? Ese es el tema con América Latina. Yo le dije, mira, creo que NAFTA por lo menos nos sacó un poco de ese estereotipo y nos abrió otro camino para la relación bilateral. Sin embargo, después del 9/11, en combinación con el incremento de la violencia, incremento de crimen organizado, no solamente en México, creo que debo decir esto, nosotros en los Estados Unidos todavía estamos buscando cómo manejar este problema de amenazas asimétricas a lo que fue la Guerra Fría. Yo soy criatura de la Guerra Fría. Estuve en la Unión Soviética, estuve toda la época de Centroamérica, hice gran parte de mi carrera en Centroamérica como experto de contrarrevolucionarios, etcétera, y siendo un latino que hablaba ruso, me llamaba más la atención. Pero debo decir que la cuestión de gobernabilidad y todo esto, y seguridad, nosotros tenemos un desafío enorme, porque se terminó la Guerra Fría hace 20 años, con el colapso de la Unión Soviética. Y debo decir que yo siempre decía en el servicio exterior que lo peor que le puede pasar a un diplomático, se dice en inglés, is when your cover story becomes reality. Lo que tú pretendes que es ¿cómo se diría, don Jorge? Your cover story becomes reality. La cobertura explicativa se convierte en realidad. Eso. Decíamos que la Unión Soviética era un desastre, que era esto y que era el otro, pero tenía capacidad de incinerarlos, y cuando viene el colapso no sabíamos qué hacer. Buscamos qué hacemos ahora. Y entonces no hubo un nuevo replanteamiento global como lo hubo después de la Segunda Guerra Mundial, en las vísperas de la Guerra Fría, en 1947, que se reorganizó el Departamento de Defensa, se creó la Central de Inteligencia, el Consejo de Seguridad, una serie de instrumentos que nos dieron capacidad para manejar la Guerra Fría. No hubo ninguna redefinición, replanteamiento con la caída de la Unión Soviética, el final de la Guerra Fría. Manejamos las nuevas amenazas de crimen organizado, de drogas,
de terrorismo y todo, como si todavía tuviésemos la Guerra Fría. Y poco a poco, paulatinamente, y con el 9/11, nos aceleró a pensar y redefinir un poco más eso, pero no lo hemos hecho por completo. Y parece que estamos en la cuestión de Irán, Irak, bueno, más que todo Irak y Afganistán, y mucha gente diría Honduras últimamente. No andamos buscando soluciones a veces, sino salidas. An exit policy. Y creo que este tipo de seminario se debe ver como parte de buscar una solución, no salidas a los problemas. Y en el problema de seguridad que tenemos que, ambos países nos preocupa, es la capacidad de estas amenazas asimétricas de crimen organizado. Porque si uno analiza la palabra crimen organizado, eso implica que el establishment, el establecimiento comparte, participa, consiente, sea la banca, sea las profesiones, parte del gobierno o todo un gobierno, parte del Estado, la sociedad, se acepta, por lo menos, el mínimo caso, cuando se llama crimen organizado. Eso lo aprendí yo cuando fui a Sicilia, hace como 20 años, después de la época de Falcone, que ellos extirparon el problema de la mafia hasta donde pudieron, y nunca pensaban que iban a tener éxito. Pero me dijeron a mí, crimen organizado implica una participación o consentimiento de la sociedad, y eso es lo más difícil cuando uno empieza con la cuestión de crimen organizado. Y aquí quiero decir lo siguiente. Sabemos que en México hay los carteles, hay una serie de cosas que implica que el crimen organizado funciona y florece. Debo decir que en los Estados Unidos no somos exentos de esto. Existe el crimen organizado, y lo sabemos, y lo existió no solamente en la época de Al Capone, Eliot Ness, existe hoy en día. Pero es más insidioso, porque ¿cómo se explica que 300 toneladas métricas de cocaína aparecen mágicamente en la frontera nuestra, al lado nuestro, mágicamente, y mágicamente se distribuyen eficazmente en todo el país, y aún más mágicamente se busca el dinero, se colecciona el dinero y se manda de nuevo los billones de dólares? Eso no es un marero, un pandillero de esquina. Eso es corporativo. Esa es la sugerencia de todo esto. Eso es lo más preocupante. Y nosotros, ustedes ya tuvieron más que el wake-up call. Ustedes ya tienen un problema de crisis. Nosotros estamos entendiendo que no somos un problema, no tenemos solo un problema de consumo, tenemos un problema también insidioso. Porque esto no solamente se consume, creo que se, como dicen los nicaragüenses, biznea, el bizneo. Y aquí quiero comentar, cuando me consultaron a mí sobre Plan Mérida, los oficiales, los diplomáticos mexicanos me dijeron, pero no somos colombianos. ¿Y qué quiere decir eso? Que no puede entrar tropa americana aquí, no pueden verse toda la soberanía, etc. Yo entiendo. Pero también debo decir que la naturaleza del problema es distinto, porque aquí es crimen organizado, no hay insurgencia, no hay las FARC, el ELN, el AUC, todos esos grupos insurgentes o paramilitares. Lo que hay aquí son mafias, carteles. Así que yo les expliqué eso rápidamente. Pero sin embargo, lo que estamos buscando, y lo comentó aquí Raúl, que no existe todavía una implementación del Plan Mérida, y concuerdo con eso, pero estamos en vía de eso. Lo más importante, debo decir, con respecto a la cooperación norteamericana-mexicana, es la siguiente: la institucionalidad, la meta de institucionalizar la relación. Eso era lo más importante. El secretario Ridge me preguntó en la primera visita a México como secretario, al final del día, ¿qué es lo que necesitamos tener con México para mejorar este diálogo, esta cooperación? Le dije, la confianza que exista entre las instituciones mexicanas con su
su contraparte en los Estados Unidos y viceversa. Y nos falta esa confianza, porque si no hay esa confianza, no va a funcionar esta relación. Y creo que es el desafío más grande que tenemos, porque cuando fui al Canadá también por primera vez, los canadienses enseguida nos dijeron, no construyen, y eso mucho antes que hubiese el muro, no construyan un muro con el Canadá como lo han hecho virtualmente. En aquella época era virtual. Ahora tenemos un muro que yo le llamo the Cucaracha Maginot Line, porque pensamos que por poner un muro la gente no va a entrar. Así pensaron los franceses, ¿no? Entraron los alemanes. Entonces the Cucaracha Maginot Line. Es absurdo. Pero sin embargo, creo que la cuestión de confianza es lo más importante en entender la naturaleza de cómo podemos abordar este problema y no estar, digamos, buscando opciones glandulares como Arizona o como la cuestión de los abusos supuestamente de ICE. Y porque el problema, cuando yo hablo con los compañeros de ICE, me decían, bueno, la ley nos permite esto y el otro. Hablaban de la ley migratoria. Nosotros estábamos hablando de la ley normal que se aplica en los Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos que buscar más claridad en lo que estamos haciendo. Y también nosotros, los latinos en los Estados Unidos, tenemos que proteger y abogar por los derechos de nuestros compañeros, pero en una manera sensible, no glandular tampoco. Y eso me lleva a decir lo siguiente. Ya lo dije, que no tenemos críticos sociales, no tenemos liderazgo verdadero, lo busco yo, lo comento, y no lo he encontrado hasta ahora. Y creo que el presidente Obama ha dicho, ya se ha pronunciado, como se pronunció el presidente Bush. Ahora sí tiene las agallas de pelearse, fajarse para esta reforma migratoria. Pero debo de poner un poco de cautela. Esto va a ser difícil. 12 millones de indocumentados no es fácil de absorber en ningún país del mundo. Ningún país. No es fácil. Entonces tenemos que nosotros ver y revisar cómo podemos mejorar esto. Y creo que los mecanismos que tenemos a la mano no bastan y tenemos que buscar otros mecanismos. Primeramente, no llamar ya migración, considerar los migrantes como inmigrantes, sino una movilidad laboral, que eso se crió con NAFTA, pero nadie quiso dirigirse al problema de la movilidad laboral, porque la gente buscaba trabajo, no inmigrar necesariamente, pero las leyes nuestras los detuvieron, como los encerramos, no podían regresar y entrar, y se quedaron y trajeron toda la familia, y fue creciendo el problema de ilegalidad. Así que si hubiésemos tenido instrumentos dentro del marco de movilidad laboral, creo que hubiese sido mejor el resultado. Pero todo esto, la cuestión de seguridad, va a continuar y nosotros estamos en vía de desarrollar mejor, replantear en una manera cómo podemos manejar estas amenazas a la seguridad asimétricas. Estamos con la cuestión del terrorismo nosotros, más que ustedes. Ustedes tienen el problema del crimen organizado. Nosotros estamos con la cuestión del terrorismo. Pero sin embargo, debo decir que la cuestión migratoria va a tener todavía mucha vida, mucha discusión y desgraciadamente muchas lágrimas en todo esto. Pero creo que si cooperamos y tenemos liderazgo en ambos lados de la frontera, verdaderamente liderazgo, creo que vamos a poder vencer esto y darnos satisfacción. Y creo que esto es gran parte de la preocupación americana de seguridad, que involucra ahora el problema migratorio con la cuestión de seguridad. Y a veces no está claro qué exactamente estamos hablando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador.
Bien, ahora le daremos la palabra al doctor Gustavo del Castillo. Él es actualmente profesor e investigador del Departamento de Estudios Económicos. Es uno de los principales expertos en procesos de integración comercial. En los años 90 fue pionero junto con Gustavo Vega Cánovas del Colegio de México en los primeros estudios sobre integración comercial sectorial elaborados para la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Igualmente, en los principios de los años 90, fue director del entonces Departamento de Estudios de Norteamérica del Colegio de la Frontera Norte. Ya con anterioridad ocupó distintos puestos en esta administración del colegio. Y recientemente, junto con el colega, el doctor Noé Aarón Fuentes Flores, elaboraron el análisis para la Secretaría de Economía sobre cruces transfronterizos. Adelante, doctor, y bienvenido. Gracias, Chema. Llevo tanto tiempo trabajando en el tema de comercio y de ¿Se puede sacar un poquito más el micrófono? Muy bien. Que yo mismo me sorprendo. En 1882, Lucas Alamán trató de firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Lucas Alamán fue exitoso. Se acordó que se firmaría un acuerdo. Después el Congreso de Estados Unidos, el Comité de Medios y Arbitrios, decidió mandar un observador a México a ver qué resultados tendría firmar un acuerdo con México. El observador del comité reportó después de 6 meses que no tenía ningún sentido firmar un acuerdo de libre comercio con indios, que lo que los Estados Unidos podrían mandar a México eran cosas, bienes tecnológicos, tecnología que en México no se podría utilizar. No tenía ningún caso entonces firmar este acuerdo. Se dejó por un lado. Unos años antes, el Canadá intentó hacer lo mismo y firmaron un acuerdo con Estados Unidos. Esto fue casi hace 150 años. 100 años después, Gustavo y yo emprendimos una encuesta a la industria manufacturera en México, Estados Unidos y Canadá, enfocando sobre la pequeña y mediana empresa. Los resultados los pueden encontrar, creo que es el número 5 de la revista Frontera Norte del colegio. Básicamente, los empresarios nos dijeron que si se firmaba un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, ellos tendrían que reorganizar su planta por completo o fracasar. Lo que sucedió, de hecho, es que pocos reorganizaron su planta y fracasaron. Otra cosa que sucedió es que tuvieron que buscar nichos, espacios en México para mandar su producto. Entonces, hubo una cierta especialización en la planta productiva de México que dividió a aquellas empresas que estaban dispuestas a confrontar el mercado externo y aquellas que no lo estaban o no podían, se dedicaron solamente al mercado nacional. Entonces, al firmarse el acuerdo del libre comercio con Estados Unidos,
fuentes oficiales nos decían que si la Virgen de Guadalupe había hecho milagros, el Tratado de Libre Comercio iba a ser más todavía. Que los problemas de México se iban a resolver. Hasta el sector laboral en México estaba de acuerdo por totalmente confirmar el acuerdo, mientras que el sector laboral en Canadá estaba completamente en desacuerdo, igualmente en Estados Unidos. Los estudios que se hicieron en términos de los efectos que tendría el NAFTA, tanto en Estados Unidos como en Canadá, predijeron bastante bien lo que sucedería en esos países. Y la conclusión es que no sucedería casi nada. En otras palabras, el comercio entre México y Estados Unidos representa solamente el 0.04 del Producto Nacional Americano. Es como que no existiera. Claro, esto es en términos globales. En términos regionales cambia un poco la cosa, ¿no? Entonces el NAFTA ha tenido un efecto enorme en la región fronteriza, especialmente en aquellos estados que han podido hacer uso del acuerdo, que es básicamente el Canadá, básicamente Texas, y un poco después entra California. Otra vez, en términos generales, y para el caso mexicano, el NAFTA casi no ha tenido ningún efecto, con la excepción del sector agrícola. No se han creado los empleos que se decía oficialmente. Lo que ha sucedido, de hecho, es que ha habido una disminución en el sector manufacturero. Esto es un poco porque las estadísticas en México ahora se mezclan, dejando entre las estadísticas de la manufactura a la maquiladora. Entonces, últimamente, que empiece a desaparecer la maquiladora en ciertas regiones, caen los empleos manufactureros. De hecho, aquí en el colegio hemos pedido que se vuelvan a dividir las estadísticas para evaluar lo que está sucediendo dentro de la maquiladora. La INEGI ha visitado el colegio y decidieron no hacerlo. Entonces, hay una incertidumbre sobre lo que pasa en la maquiladora en términos de las estadísticas mexicanas. Como dije, los grandes perdedores es el sector agrícola, especialmente el sector agrícola de temporal. El sector agrícola, por decirlo así, de irrigación, es un sector agrícola altamente capitalizado, como existe en Sonora, Sinaloa, etcétera, que tiene una alta inversión también de inversión extranjera directa. Ha habido a través de los años, desde el 94, una pequeña, pero digo casi muy pequeña, aumento en la productividad de la manufactura. Como mexicanos diría, qué buena onda, ¿no?
está aumentando la manufactura, está aumentando la productividad. Desafortunadamente, el hecho que aumente la productividad tiene un efecto en el empleo. Y ha habido una disminución en el número real de trabajadores. Aunque aumente el producto y el valor agregado, ha habido una disminución de trabajadores. Entonces, es una cuestión de hacer un balance entre si uno quiere aumentar una productividad de una manera muy pequeña o dejar de ir miles de trabajadores. Hasta ahorita la decisión ha sido de aumentar la productividad, pensando que una mayor exposición al mercado internacional es buena y que tiene multiplicadores que a largo plazo van a ser positivos para México. Otra de las cosas que han sucedido y que no es nada positivo es que los salarios de hoy de los trabajadores son peores de aquellos que obteníamos en 1994. Desafortunadamente, el incremento en la productividad no se ha visto reflejado en un aumento en el salario. Precisamente ayer unos cálculos nos indicaban que el promedio del nivel educacional en el sector manufacturero era de 2 años de secundaria. Entonces hay que preguntarnos, ¿no?, si ese nivel educativo es suficiente para competir internacionalmente. El hecho es que en términos de los salarios no ha habido ninguna convergencia entre los salarios de México con Canadá o de México con Estados Unidos. Lo que ha sucedido es que hay una divergencia entre esos dos países y nuestros salarios, y se empiezan a dicotomizar los salarios internamente. No hay una convergencia en México de salarios, hay una divergencia entre aquellos trabajadores con un nivel educativo superior a los 2 años de educación secundaria y la mayoría de los trabajadores. Así como hay una divergencia salarial, la inequidad social en México aumenta. El porcentaje de, por decir así, de la riqueza que se produce en México ahora se concentra más en donde el 1% de la riqueza la obtiene solamente menos del 6% de los habitantes de México. En otras palabras, el 90% de lo que se produce en México refleja en la riqueza del 1%.
de los mexicanos que además no pagan impuestos. Entonces, en términos teóricos, ¿no?, la teoría de la integración y del comercio internacional nos dice que siempre hay ganadores y perdedores, ¿no? Si hacemos un reflejo en términos teóricos, ¿no?, el NAFTA ha resultado en una pérdida neta para México. Y claro, puede aumentar la integración, pero siempre es una integración asimétrica. La otra cosa, ¿no?, es que por la inequidad social, por la falta de trabajo, por la falta de educación, sabemos que la mayoría de los muertos en lo que usted llamaba el narcotráfico se producen en jóvenes de 18 a 25 años. Son aquellos que no han tenido la oportunidad de entrar al sistema económico de México, ¿no? Entonces, como este es un proceso de largo tiempo, yo no veo cómo se puede solucionar a corto plazo, ¿no? México ya ha sido un problema casi de siempre. Siempre ha tenido primero que mejorar su condición social, dar educación efectiva, para sanear los problemas mayores que tenemos. Y ahora el problema es en el narcotráfico. Tenemos un modelo que todavía no se hace público, que nos dice que una inversión bastante cuantiosa en el sector educativo en México bajaría el número de trabajadores en el narcotráfico y de muertos y de jóvenes muertos. ¿Cuánta inversión es? Todavía nos falta determinar, pero se puede hacer, ¿no? Entonces, básicamente, la estrategia actual es una estrategia equivocada. Con eso, basta. Bueno, doctor, muchas gracias. Como han podido apreciar, en esta primera sesión se han abordado 3 temáticas centrales. La primera de ellas sobre temas de migración, la segunda de ellas parte sobre migración, pero también sobre seguridad, y la última sobre integración económica y cuestiones comerciales entre México y Estados Unidos. A continuación daremos un espacio para un intercambio de puntos de vista entre los especialistas, pero igual con el público en general. Solamente les pediríamos que se presentaran nuestros invitados que vienen de fuera. Igualmente le damos la palabra también a Casa Colef en la Ciudad de México. Adelante. Rebeca, muchas gracias. Adelante. Buenos días. Rebeca Maltos, directora de Gente Diversa de Baja California. Tengo 2 preguntas así muy específicas. Una es al doctor Bustamante, que con su vasta experiencia que tiene en este tema de migración, sí me gustaría que me indicase algunas pistas en cuanto a las consecuencias de la violación reiterada a los derechos humanos de los migrantes. Y también, si usted, cómo ve la situación de las mujeres en cuanto a la migración, porque tengo entendido que cada vez es más reiterado el aumento de la migración de las mujeres, dejando las comunidades pues también cada vez más avanzadas, ¿no? Y al doctor Crescencio quisiera preguntarle cuáles son las rutas que usted puede vislumbrar con su experiencia también con relación a esto que mencionaba de
porque mencionó muchos desafíos, ¿no? A mí me gustaría que mencionara por dónde se está viendo las luces o las chispas o las maneras, así como por ejemplo con algún programa de movilidad laboral o alguna otra forma para resolver este problema de pues añejo histórico que está sucediendo con la migración, sobre todo de los mexicanos, ¿no? Y por último, a Gustavo Carrillo, quisiera preguntarle, del Castillo, perdón, quisiera preguntarle, me gusta lo que cerró, dice, la estrategia actual pues es equivocada. Sí, creo que ya sabemos porque la gran desigualdad está ahí presente, pero más o menos para dónde ve que sí sería una nueva estrategia o por dónde se está vislumbrando una nueva estrategia que pueda ser muchísimo pues más equitativa, ¿no? Más justa para todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Rebeca. ¿Otra pregunta aquí en Tijuana? ¿O comentario? Adelante, Bruce, adelante. Sí, tengo dos. Para el doctor Bustamante, la pregunta mía ¿es un desestímulo la violación sistemática de los derechos humanos de los inmigrantes mexicanos o centroamericanos a los Estados Unidos? Porque obviamente hay una violación sistemática, pero ¿es un desestímulo o se da la migración de todos modos a pesar de las violaciones? Y para Gustavo, mi pregunta general es, bueno, primero un comentario. NAFTA o Telecan nunca se planteó como una solución a todos los problemas económicos mexicanos, ¿no? Ni en México ni en Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿estaría en mejores condiciones México sin Telecan? ¿Y por qué crees eso? ¿No estaría más ensimismado México? ¿No estaría aún peor en términos de empleo, en términos de producción? La pérdida de maquilas no es a los Estados Unidos, sino a China. La competencia es mundial y globalizada, no es directamente con los Estados Unidos. Entonces, francamente, no entiendo, ¿no?, a dónde va el comentario, porque el problema fundamental es la competitividad mexicana, ¿o no? Gracias. Muchas gracias, profesor Begley. ¿Otra pregunta aquí en Tijuana? Adelante. Acá. Sí, yo tengo nada más una pregunta en cuanto al tema, perdón, me llamo Mari Carmen Maceas, soy del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos en el DF, estoy profesora de visitantes aquí en el COLEF. Cuando se mencionó la perspectiva de una reforma migratoria en Estados Unidos, creo que se focalizó nada más en un punto de lo que es la migración y yo escuché lo de movilidad laboral, o sea que era un problema de movilidad laboral. Creo que si se enfoca en ese tema, yo lo que no lo puedo evitar, pero lo que oigo es flexibilidad laboral, es decir, que se desliga el tema del fenómeno social que es la migración, que nada más es movilidad espacial de trabajadores, pero que también involucra a un sistema social con familias, hijos y tal, y lo que con lo de la flexibilidad laboral, creo que hay como una tendencia de las políticas públicas a enfocar en lo de movilidad laboral en base a la relación entre oferta y demanda, basándose en que los países que recepcionan migrantes van a poder poner en marcha unas políticas migratorias con base a esa demanda de mano de obra. Entonces, lo que se oye mucho es los temas como por ejemplo en Francia de migración elegida ¿por quién? Claro, por el país que escoge. Ahí ya retomamos a los conceptos del doctor Bustamante de relación asimétrica y de vulnerabilidad, ¿no? Entonces eso es como entrar en una dinámica económica de la globalización, en un proceso donde sí hay circulaciones de bienes materiales, de información, de capitales y de población, pero de población productiva, y entonces se desliga lo que son los trabajadores de lo que son el fenómeno social de toda la gente que está involucrada en ese proceso de movilidad de gente con metas, con objetivos laborales. Eso es todo, era un comentario. Muchas gracias, Marcos. Profesor Alonso, adelante. Sí, muchas gracias. Enhorabuena por el seminario. Sí, una pregunta al doctor Bustamante primero. Guillermo Alonso del Colegio de la Frontera Norte, lo dije, ¿no? Gracias, no. No. Es que la velocidad va demasiado rápido, mi cerebro y tal. Gracias. Al grano, en su modelo
estoy de acuerdo con él, pero siempre echo en falta qué ocurre con los asaltapollos, con el crimen organizado que secuestra, que extorsiona, que viola migrantes en los desiertos, ¿no? O sea, me gustaría saber su opinión de qué estrategia teórica habría que abordar para compaginar las dos, porque yo sí creo exactamente que hay una estructura de violación de los derechos humanos por parte del Estado mexicano, por parte de los Estados Unidos, pero luego también está el crimen organizado, y es un problema teórico que yo creo que es solventable, ¿no? Cómo unir los dos modelos, ¿no? Teóricos. Entonces me gustaría su opinión de cómo compaginar ambos problemáticas, ¿no? Y para el embajador Crescencio, me gustó mucho eso que dijera: soy una criatura de la Guerra Fría, ¿no? Yo nunca he entendido bien la ideología que hay detrás de la política exterior de los Estados Unidos, pero me gustaría que me diera su opinión en perspectiva de Estados Unidos. En algún momento de los años 70, 80, imaginó que el crimen organizado en torno al narcotráfico que se estaba gestando en Sudamérica y Centroamérica iba a alcanzar estos niveles de monstruo, de hidra que ha alcanzado actualmente, o no se lo imaginaron y estaban pendientes de los rojos, la contrarrevolución, etcétera, etcétera. Porque es algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Nadie se dio cuenta que se estaba gestando algo fuerte, ¿no? en relación al narcotráfico. Me gustaría su perspectiva histórica, ¿no? de cómo vivieron esto. Muchas gracias, profesor Alonso. Adelante, compañera. Buenos días, soy de la Universidad Autónoma Chapingo, en el Estado de México. Me llamo Maite. Y bueno, quisiera hacer algunos comentarios. Primero para el profesor Jorge Bustamante. Bueno, pienso que de todo lo que comentó, es importante como destacar que pues dentro de esta de los migrantes que son considerados ya como personas migrantes, pues dentro de estos todavía hay un grupo de gente que todavía son más vulnerables, ¿no? Que son los niños y las mujeres. Y bueno, ayer acudíamos a una plática con el DIF, que bueno, era sobre explotación sexual infantil, y bueno, llegaron igual algunas coaliciones de Estados Unidos donde trataban estos temas, pero bueno, el problema que se logra ver es de que solamente estas organizaciones se dedican a atender, más no a, digamos que, erradicar, ¿no? Bueno, no erradicar, sino disminuir el problema. Y pues bueno, otra cosa era igual, pues tratar de identificar cuáles son o sea, el problema existe, ¿no? De la migración, pero lo importante pienso que es tratar de identificar como la raíz del problema, ¿no? Por ejemplo, ver de los lugares, identificar los lugares de origen de las personas, y dentro de estos lugares, pues ya no identificar el problema. Por ejemplo, estoy trabajando un poco sobre la cuestión de ingreso-gasto en las comunidades rurales, que bueno, aquí en las comunidades rurales se está viendo que no es, en gran medida, no son las expulsoras de la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, ya las comunidades rurales empiezan a crecer, pero ahora las que son los expulsores de la fuerza de trabajo son las ciudades intermedias, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Bueno, también para el profesor Crescencio Arcos. Salió un momento. Bueno, era un comentario también. Bueno, me pareció importante lo que dijo esto de que lo importante es tratar de concientizar a la población, ¿no? Para disminuir los problemas. Porque si la gente está contenta con lo que tiene o está conforme con lo que tiene, pues nunca se va a lograr un cambio efectivo, ¿no? Y bueno, él hablaba también de la movilidad laboral, que más bien sería una migración por necesidad, todo eso, que pues lo mismo, ¿no? Implica solucionar problemas de desigualdad en el país, de analfabetismo, de todo eso, ¿no? Y para el profesor Gustavo del Castillo, pues igual, ¿no? Es una
una contradicción que se tiene, porque con el Telecán pues se permite este libre flujo de capital, pero no se permite el libre flujo de la fuerza de trabajo, ¿no? Y bueno, pues con el Telecán pues tenemos, pues como ya lo había dicho, que el sector más afectado pues es el agropecuario, pues con problemas, pues ahorita está así, ¿no? Como que muy fuerte lo de los transgénicos, bueno, igual lo de las patentes y todo eso, y pues pienso que sería todo. Bueno, sí, muchas gracias. Dos últimas intervenciones. Capitán Mario Martínez, adelante. Y después acá el compañero. Muy buenos días a todos, felicidades por sus exposiciones. Soy el capitán de navío Mario Martínez, jefe de la sección de operaciones navales de la segunda región naval. Dadas mis responsabilidades, se imaginarán ustedes que tengo que ver con las cuestiones de delincuencia organizada. Me llama la atención las exposiciones acerca del concepto de seguridad que se tiene y de las variables que intervienen en este concepto. Únicamente se han tocado de alguna manera algo de seguridad social, algo de seguridad humana, la intervención del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Totalmente de acuerdo con la exposición acerca de que para que exista este fenómeno tiene que haber intervención del Estado. Y aquí en esta zona coincidimos en que el aparato gubernamental, policía, lo mencionaba el doctor Raúl, es un factor fundamental para que este fenómeno se haya llegado a unos niveles de los cuales somos pues conscientes, ¿no? Existe extorsión, existen secuestros, existe con algo que la ciudadanía convive y consciente, decía el señor Crescencio también. El doctor del Castillo mencionaba que la estrategia del Estado ha sido equivocada. La pregunta es si el Estado tiene que, o el gobierno, mejor dicho, tiene que pues no hacer uso de la violencia legítima para enfrentar este fenómeno. Yo creo que no. Hablo desde el punto de vista donde yo tengo que intervenir. Se tiene que, obviamente, atender a otras estrategias como la parte de seguridad social, como la parte de educación, que son muy importantes para darle los espacios a los jóvenes. Pero yo pienso que el factor de hacer uso de la violencia legítima del Estado se tiene que hacer, definitivamente, aun cuando los grandes números de muertes que se dicen en los medios, que también habría que decir que creo yo que esta difusión desmedida de los medios acerca de la violencia no indican una realidad o la realidad que existe es desvirtuada por estos medios ante el mundo y ante el mismo pueblo mexicano, de tal manera que no se dimensiona de manera exacta cuál es el problema, ¿no? Estos comentarios que querría yo hacer y bueno, no estaría muy de acuerdo en que la estrategia está totalmente equivocada. Muchas gracias, capitán. Adelante, compañero. Nay Martínez, de Gente Diversa. Mi pregunta es para el doctor Gustavo del Castillo. Me llamó la atención cuando se refirió a que uno de los grandes perdedores, bueno, fue México, pero en específico el sector agrícola. Referente con, pues en todos los 90 hay una serie de modificaciones legales, no solo en el sector agrícola, sino en el sector de los recursos naturales, ¿no? Que tenemos pues modificaciones a lo que es la unidad de ejido y modificaciones ambientales. Y un poco la idea de esta serie de modificaciones era que aproximadamente el 90% de los recursos naturales en México estaban en tierras ejidales, ¿no? Entonces que con estas modificaciones se podía ingresar esos recursos naturales al capital, porque había ahí algunos cuellos de botella, y que de esta manera se podía dar agilidad al sector, ¿no? Entonces, en algún sentido ha sido uno de los sectores que mayor intervención ha tenido legislativa, y ¿por qué no se ha traducido esto en beneficios? Y mi pregunta sería, bueno, ¿por qué no se ha traducido en beneficios? Y si lo que habría que hacer es retroceder o más bien profundizar. Quizá estamos estancados, no sé. Esa sería mi pregunta con el doctor. Muchas gracias. Compañero, adelante. Bueno, yo soy chihuahuense y me preocupa lo de Ciudad Juárez.
también hay que tener cuidado a quienes se llama delincuentes, puesto que los jóvenes no tienen la culpa de lo que está pasando. El caso de este niño, Sergio Hernández, el niño asesinado en el puente entre El Paso, Texas, bueno, no era un delincuente, era un niño de 14 años. Sergio Hernández se llamaba. Calderón le llamó delincuentes a los chicos asesinados, a los 16 chicos asesinados cuando él estaba de gira y Juárez se le echó encima, tanto que Calderón tuvo que ir a Juárez a dar la cara. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién le llamamos delincuentes. Cuando los jóvenes no tienen la culpa, sí es cierto, Juárez está segmentado en dos grupos, jóvenes que no tenemos oportunidad, que no tuvieron escuela, que tuvieron que estar en las manos de la delincuencia para ganarse la vida, madres que trabajan en maquilas, solteras, que dejan a sus hijos solos en su casa muchas veces. Por eso tenemos un comentario que hay que cuidar a quien llamamos delincuentes, por favor. Muchas gracias. Finalmente, Casa Colev, no sé si hay alguna intervención, comentario que sea muy puntual, por favor. Si se puede identificar, por favor. Adelante. Si puede subir audio, Fabián, por favor. Si pueden abrir el micrófono en Casa Colev, por favor. Si pueden abrir de nuevo el micrófono, por favor. Sí, bueno, no los escuchamos acá en Tijuana. ¿Cuál es el problema? No se escucha. No, pero ya en Tijuana. Si pueden encender el micrófono, Consuelo, por favor, encender el micrófono. A veces así es fácil resolver las cosas. Sí, ¿se lo puede repetir la pregunta o el comentario? Muy puntual, por favor. Adelante. Muy bien, sí, ahora sí, muy puntual. Juan Carlos, ¿verdad? Sí. Adelante, Juan Carlos, adelante. Juan Carlos Calleros, del Centro de Estudios Migratorios, del Instituto Nacional de Migración. La pregunta para el doctor Bustamante es si en su esquema metodológico considera la resolución de la dialéctica, que debe tener tres partes: una tesis, una antítesis y una síntesis. Marx lo manejaba perfectamente al plantear que la síntesis era la evolución histórica en el surgimiento de nuevas relaciones de producción, y cuando hablaba de que había que poner el esquema de su maestro sobre los pies porque estaba de cabeza, se refería al idealismo, para iniciarlo con el materialismo. Entonces, aunque su esquema esté basado en Hegel, pues puede plantearse, y esta pregunta, si tiene una resolución en términos de síntesis, porque nos planteó bien la tesis entre la soberanía, la antítesis en los derechos humanos, con lo cual sería la síntesis. Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor Calleros. Consuelo, no sé si otra pregunta muy puntual, por favor. De acuerdo, muchas gracias. Ahora a continuación le damos la palabra al doctor Bustamante para que exprese algunos puntos de vista acerca de las preguntas. Adelante, doctor. Con todo gusto, trataré de resumir con una respuesta general que se aplica a varias preguntas. Y en relación con los derechos humanos, mi perspectiva es bastante pesimista. Y esto se deriva de la conceptualización
que yo he tratado de proyectar como interpretación de mis investigaciones desde hace muchos años, y es que la visión predominante en Estados Unidos, incluyendo al presidente Obama, es la de que la solución debe de venir de una decisión unilateral, como por definición es una reforma migratoria, es una decisión legislativa unilateral, en la cual obviamente unilateral quiere decir con exclusión de cualquier otra participación, sobre todo la de México, y todo esto se está refiriendo a un fenómeno que es bilateral o multilateral, pero concentrándonos en lo de México y Estados Unidos. El fenómeno de la migración de México y Estados Unidos es bilateral por definición, nacionales de un país que entran a otro país que no es el suyo. Esto es un fenómeno bilateral que requiere de una solución que corresponda a esta naturaleza, que tiene que ser también bilateral, es decir, a partir de una negociación bilateral, cosa que ningún político en Estados Unidos está contemplando. Desde luego hubo la excepción de la propuesta de los senadores Kennedy y McCain, en que en una de sus partes muy pequeñas, que casi no se discutió, había una propuesta de consultar al gobierno de México. Pero desde luego sabemos que pues fracasaron todos los esfuerzos que se estaban siguiendo, sobre todo por la ocurrencia de septiembre de 2001. Entonces, el presidente Obama ha retomado la tradición política exterior en Estados Unidos de ver a los problemas ligados a la migración como un domestic problem, como se ha conceptualizado la migración indocumentada como un domestic problem. O sea que una visión unilateral respecto de una solución conceptualizada como la reforma legislativa es una solución unilateral que nunca va a resolver un problema que es bilateral por definición. Obviamente, la mejor reforma migratoria que pudieran producir en Estados Unidos nunca se podría implementar fuera del territorio de Estados Unidos. Es decir, la más maravillosa reforma migratoria tendría como confinamiento el territorio de Estados Unidos. O sea que no se podría aplicar más allá de Estados Unidos, y esto hace un planteamiento totalmente incompleto, porque el fenómeno de la migración no se puede concebir sin la interacción de factores ubicados en ambos lados de la frontera. Del lado mexicano, lo que produce la oferta laboral migratoria, y del lado de Estados Unidos, lo que produce también de una manera endógena la demanda de la fuerza de trabajo de los migrantes. La interacción entre estos dos factores hace del fenómeno un fenómeno bilateral que no se está atendiendo en su proyección de solución en Estados Unidos. Por lo tanto, la mejor reforma que se le pudiera ocurrir, si es que llegara a ocurrírsele y se llegara a producir, cosa que estoy seguro que en el corto plazo no se va a dar, aunque se diera, no resolvería, en el fondo, no resolvería la cuestión ligada a la migración, muchísimo menos a los derechos humanos, que los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos está muy en el fondo de las prioridades, aunque obviamente, como se mencionó, el gobierno de Estados Unidos está obligado por haber ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales de la OIT, está obligado al respeto de los derechos humanos, pero eso no está propiamente en ninguno de los planteamientos. O sea que mi visión es bastante pesimista. En el mejor de los casos, con la mejor de las reformas, no solucionará los problemas ligados a la migración. En términos más particulares, tiene razón la pregunta sobre la cuestión de
del crimen organizado y su papel en la teoría sobre las interrelaciones de la migración, y que eso quisiera reservarme la respuesta para cuando tuviéramos más tiempo. Por lo que se refiere, por último, a la cuestión de lo que está pasando en la frontera, no debemos de obligar que lo que está pasando en la frontera, ya se mencionó tangencialmente, ocurre por la violencia, el narcotráfico, por la relación de la vecindad. Es decir, el factor causal, los factores causales de lo peor de lo que está ocurriendo en la frontera está ligado a la vecindad con Estados Unidos. Y cosa que desde luego ya ha sido reclamada de una manera poco ingeniosa por el presidente Calderón en su última visita a Estados Unidos, en donde se le ocurrió la brillante idea de pedir que se hiciera algo sobre la venta de las armas, sin recordar que el lobbying que favorece el comercio de las armas en Estados Unidos es uno de los más poderosos, si no es que el lobbying más poderoso en Estados Unidos, o sea que ocurrírsele esa como solución fue, como diría el disingenuous. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Embajador Crescencio Arcos. Dirigiéndome a la pregunta de las soluciones migratorias y también a la cuestión laboral, que es más allá de una cuestión laboral, estoy de acuerdo. Con respecto a las soluciones, primeramente quiero decir que obviamente lo que apoya el presidente Obama y lo apoyó el presidente Bush anteriormente, una reforma global de la ley migratoria, es un comienzo, no es la solución final, como ha dicho aquí el doctor Bustamante, es mucho más complejo que eso, pero porque tenemos que ver la cuestión laboral, y ahora tenemos el problema social de familias, etcétera, que están indocumentadas. Debo decir que la ley americana es un poco difícil a veces entenderla, porque la ley más difícil, creo, la más no solamente más draconiana, que es más difícil que la ley del fisco, es la ley migratoria. Y por eso normalmente los abogados, espero no ofender a abogados aquí de migración, pero los abogados de migración lo único que pueden entender es el proceso de cómo hacer las cosas, pero no entienden verdaderamente la dinámica en cómo se aplica la ley migratoria, en muchos casos, debo decir en muchos casos, no todos los casos. Entonces yo creo que la reforma migratoria se tiene que dar tarde o temprano, pero va a ser muy tortuosa, muy difícil. Tendremos que adquirir, tanto los latinos en los Estados Unidos, los inmigrantes ilegales y los mexicanos acá, la paciencia de los chinos, de generaciones. Esto no va a ser fácil, eso sí lo voy a decir. Con respecto a la cuestión bilateral que se planteó, yo recuerdo que en el primer viaje a México, con el presidente Fox y el secretario Rich, nos reunimos con toda la gente correspondiente a seguridad interna y nacional. Me preguntó el secretario Rich a mí de cómo se podría, cuál sería una solución, y dije, bueno, los mexicanos nos han puesto sobre la mesa una posible salida, no estaba seguro si era solución. La salida era una negociación, the big enchilada, se recuerdan, que se llamaba the whole enchilada. The big enchilada was John Mitchell. Yeah, right. The whole enchilada. Era la enchilada que esperaban de la cuestión migratoria, pero eso implicaba una negociación bilateral. El problema es que la ley migratoria de los Estados Unidos nunca se ha desarrollado o formulado bilateralmente, unilateralmente solamente. Y debo decir que solamente una Cámara tiene todo el poder, casi la Cámara Baja del Congreso, y son muy celosos de delegar ese poder. Entonces el secretario Rich lo tomó en cuenta de que tal vez podríamos negociar esto, y eso lo digo ahora porque es un parte de la historia de lo que hemos vivido. Se lo planteó al Departamento de Estado, creo que al secretario Powell fue, ¿qué posibilidades? Bueno, la reacción
como me la describieron, fue casi como un crucifijo ante Drácula. Lo erizó. Dijo, el Departamento de Estado no formula políticas migratorias, eso sería el acabose para nosotros meternos en ese meollo, a sludge bed. Básicamente era pavoroso pensar que el Departamento de Estado se iba a meter a formular y a negociar tal cosa. Entonces, ese es un aspecto que le doy un poco de luz a esto para que sepan que no hubo esa posibilidad porque no estaba políticamente aceptado negociar bilateralmente. La otra cosa que debo decir, la cuestión de negociaciones, don Jorge, es lo siguiente. Yo llegué a la conclusión, y eso es muy personal, que los Estados Unidos, nosotros durante la Guerra Fría, negociamos solamente con un poder, la Unión Soviética, en armas y control de armas, porque teníamos tres opciones: incineración nuclear, subyugación o negociación. Con todos los aliados, tanto los aliados de los soviéticos y los aliados nuestros, nosotros negociamos con los soviéticos y con los aliados el dedazo. Aquí está lo que queremos, cómo llegamos a un acuerdo, básicamente. Entonces no hay una tradición verdadera de negociación tan, digamos, definida como es esta cuestión migratoria, que levanta no solamente cuestiones legales, jurídicas, territoriales, etcétera, sino también la cuestión social, emocional, familiar. Es muy compleja. Es una maleza de desafíos que tenemos en esta cuestión si vamos a negociar la cuestión migratoria. Y por último, la cuestión sobre la cuestión de los 80s, el crimen organizado. Quiero decirle al doctor del Castillo que necesariamente tener mucha educación no evita el crimen internacional organizado o la delincuencia, porque déjeme decirle que el crimen organizado ruso, los capos no venden aceite de oliva, tienen doctorados en física y química y matemática, muchos de ellos no venden aceite de oliva, como tenemos nosotros románticamente pensando en Corleone o algo así, o gente no muy educada, campesinos que llegan a tener poder. El crimen organizado de hoy en día es mucho más sofisticado que eso. Compran los mejores expertos, agrónomos, pilotos de aviación, de computadoras, de comunicaciones, etc. Es lo que está trayendo el crimen organizado hoy en día. Los foot soldiers, los de abajo, tal vez los muchachos de la esquina que manejan eso, pero los verdaderos están en finanzas, agronomía, tecnología, etc. Y eso lo vemos cuando se termina la Guerra Fría y vemos el crimen organizado que sale de la Unión Soviética, y yo tuve oportunidad de observar esto personalmente como subsecretario adjunto para crimen internacional y narcotráfico en el Departamento de Estado, que la cantidad de dinero es tan monstruosa que ya no atrae la gente muerta de hambre, atrae la gente con avaricia, astuta, educada, y eso es lo más insidioso. Me refería a eso, señor del Castillo. En los Estados Unidos, eso es lo insidioso del crimen organizado. Y por último, en la cuestión del uso de la violencia, que se preguntaba, yo no creo que ningún Estado debe usar violencia, al menos que sea para responder a la violencia que se le incurra. Y hay circunstancias donde se utiliza la violencia. Nosotros, para perseguir el crimen organizado en los años 30, usamos violencia, el FBI contra Al Capone, y no entendemos eso perfectamente, y no es una cuestión de hippies que estamos luchando, que son para la paz. Creo que pero el problema de la violencia implica cuerpos de seguridad educados, entrenados y con respeto y conciencia a los derechos humanos. Eso es imprescindible. Y nosotros hemos tenido abusos en los Estados Unidos, como lo ha descrito el profesor, y creo que el Estado, el gobierno, tiene derecho a defender. Lo que sí hemos entendido en el mundo, cuando hay elecciones, la gente primero busca la seguridad. Si le pones el pan
o la seguridad, va a buscar la seguridad de su familia, obviamente con el pan para sobrevivir, pero seguridad es muy importante y por eso la observación que hago yo es interesante. Las elecciones, como las interpreté yo aquí del domingo, que donde había el Estado, el gobierno era de un partido, perdió y ganó el otro, porque la gente, hay un descontento en México con el que sea, qué partido, el partido local. Entonces hay un rechazo, igual que en los Estados Unidos estamos viendo eso, que pierden tanto demócratas como republicanos, dependiendo, lo ven como el responsable del asunto, y entonces el pueblo pide que haya cambio. Pero la seguridad es un problema que desgraciadamente tenemos que tener mucho cuidado con eso, los políticos, como usan la cuestión de seguridad, porque si mi hijo, que es antropólogo, gracias a Dios no diplomático ni politólogo, me dice que todos los políticos son sospechosos. Le digo, ¿por qué? Porque utilizan dos armas, el miedo y la avaricia. El miedo para el pueblo y la avaricia para la élite. Es lo que usan los políticos, dice él. Pero el miedo es lo que recurre más en todas las sociedades. Y el miedo que le mete un gobierno al pueblo lo puede exagerar en la campaña política, y que se ha visto en los Estados Unidos, utilizando el miedo para llegar a leyes como Arizona, o etcétera, que podemos ver. Y yo dije en una conferencia que el problema de la ley de Arizona está codificando vigilantismo, y eso es un paso hacia el linchamiento que vimos hace 100 años en los Estados Unidos, porque esa ley no fue para noruegos, para nosotros. Gracias. Muchas gracias, embajador. Doctor Castillo, adelante con sus comentarios, respuestas. ¿Qué pasa sin nada? Como dije, no pasa nada. Una cosa interesante, ¿no? Nosotros, Gustavo y Vega y yo, cuando escribimos nuestro primer artículo en el 87, mucho discutimos sobre la negociación de un acuerdo de libre comercio. Y dijimos, no hay manera como México pueda negociar un acuerdo. Eso fue en el 87. Habría una rebelión en México. Entonces, eso dijimos, lo mejor es negociar un acuerdo sectorial. Claro que ya para aquel entonces, en el mismo 87, los americanos habían dicho que un acuerdo sectorial sería inaceptable. Eso no lo sabíamos cuando propusimos eso. Pero una cosa interesante que sucede, y lo puedes confirmar tú, es que estos acuerdos, el acuerdo primero del 86 sobre el GATT, México lo negocia cuando la crisis económica en México empieza a aumentar, donde México ya no tiene alternativas económicas. ¿Qué hacer para seguir creciendo? El del 94 sucede igualmente. Es una estrategia de economía política, ¿no? Es necesario porque México ya no tiene de otra. En otras palabras, las medidas del 82, los acuerdos sectoriales en México no habían tenido los resultados necesarios, entonces había que darles la garantía a los americanos de que lo que habían querido en el 86 se debía enforzar legalmente. Y por eso el NAFTA se le dio el derecho a la inversión directa extranjera para que entrara en cualquier sector de la economía mexicana, ¿no? En los sectores financieros, etcétera, hasta en el agrícola. Claro que había fases para hacer eso. Las fases que existían fueron más teóricas que reales. Los grupos de trabajo dentro de la Secretaría de Economía veían que su trabajo
salía del grupo de trabajo a los actores políticos en México, y para el sector agrícola agarraban el trabajo y lo mandaban a la basura. En otras palabras, la mayoría de los grupos de trabajo no tuvo la menor influencia en lo que se realizó. En otras palabras, el NAFTA se iba a hacer y se iba a hacer y ya, ¿no? Por ejemplo, en el sector financiero, en el sector bancario, el grupo de trabajo recomendó una fase de 40 años para la liberalización. Se hizo inmediata, ¿no? Fue de las primeras que se liberalizaron. El sector agrícola tenía 15 años. En los 15 años, como tú dijiste, se modificaron muchas cosas dentro de la ley agrícola en México, básicamente para proveer las condiciones para la liberalización. Pero lo que no se hizo es darle las condiciones al sector más débil de competir con productores americanos. Por ejemplo, los productores de temporal de maíz no tenían manera, y todavía no la tienen, de competir con los productores de maíz de Iowa, Wisconsin, no importa la Virgen de Guadalupe y sus milagros. Entonces, el NAFTA no fue, como quisiéramos pensar, un instrumento económico. Era una necesidad económica, política, para que México no se fuera por un tubo, como es acostumbrado. Gustavo, si me permite, la pregunta mía fue, ¿estaría en mejores condiciones México sin NAFTA? Tú acabas de decir que no pasa nada. Bien, acepto eso. Entonces, ¿cuál es la política a seguir? ¿Debe eliminar NAFTA? ¿Debe eliminar el TLCAN o no? Es la pregunta. Si no sirve, entonces no sirve, México no tiene interés. México no eliminaría el NAFTA. Se ha hablado en Estados Unidos de eliminar el NAFTA, oficialmente. Ya hay discusiones en Estados Unidos de que no tiene caso tener un acuerdo con México donde no pasa nada, ¿no? Pero sí tiene consecuencias políticas en términos de todos los escandalosos en Estados Unidos que dicen que sus trabajos están yendo por un tubo, ¿no? Entonces, en Estados Unidos sí se ha hablado de eso. En México no se ha hablado de eso. Ni se va a hablar de eso. Entonces, eliminar el NAFTA en México, no. Eliminarlo en Estados Unidos y en Canadá es otra cosa. Pero necesitamos investigar, digo. Unas opiniones como la tuya o la mía son igualmente válidas si no tenemos la información. Una cosa muy difícil también son los datos económicos, ¿no? Si queremos, México, después de la firma del NAFTA, ocurrió algo muy interesante. Tú te podías ir al internet y llegabas directamente al Banco de México a ver qué estaba diciendo el Banco de México, cómo estaban los datos. Pasaron no sé cuántos años, 2 o 3 años, y desapareció el link al Banco de México. Quedamos igual, ¿no? Como ahora la maquila. Desaparece de repente, ¿no? Quedas en la ignorancia. Ahora, las estadísticas están tan chuecas que igualmente son difíciles de creerse, ¿no? Por ejemplo, el INEGI decidió que los centros de donde sacan sus muestras no iban a ser los centros donde ocurre el fenómeno. Por ejemplo, Maquila, en Chihuahua, ¿a dónde te vas? Pues te vas a Ciudad Juárez. No, el INEGI se va a no sé qué ciudad en Chihuahua, donde yo creo que nomás hay cabras, ¿no?
no es el centro, no hay maquila. Entonces dices, bueno, ¿cómo generan esa estadística y cómo la pueden utilizar cualquiera que quiera hablar sobre la maquila? Pues imposible, ¿no? Y así como sucede en el caso de la maquila, ahora sucede en más y más áreas de la economía mexicana, siendo algo escandaloso, como acostumbras decir, yo diría que están escondiendo algo, ¿no? ¿Qué es lo que están escondiendo? Yo lo que me temo es nuestro camino hacia el tubo. Pero bueno, ese es mi comentario con respecto al NAFTA. Además, yo era un proponente del NAFTA, voy a decir eso. A confesar. ¿Por qué se ve afectado el sector agrícola tan seriamente? Bueno, es que es un sector que se hace trabajo de campo en el campo mexicano. Vas a ver que con pocas excepciones es un sector demasiado débil, ¿no? Nunca se le ha prestado atención realmente, ¿no? De hecho, ¿no? Desde el siglo XIX, ha habido un esfuerzo directo en deshacernos de comunidades, de colectividades, para entrar a la modernidad. Ese esfuerzo continúa. Todos los gobiernos mexicanos han hecho ese esfuerzo desde la guerra de liberales contra las fuerzas democráticas en México. Entonces el sector agrícola era uno de los que ya sabíamos que iba a ser uno de los más difíciles, pero no se trata solamente de importaciones y de exportaciones, ¿no? Se trata de que el sector agrícola se ve afectado por cuestiones como la inversión extranjera directa en diversas dimensiones, ¿no? Como dijiste tú, ¿no? En semillas modificadas, semillas que hasta ahora podían generar los mismos campesinos a través de sus sembradíos, ahora las van a tener que comprar. Si México acepta eso, es una verdadera locura. Creo que ya lo aceptaron. Entonces, no es solamente en términos de la importación de productos, sino que es un fenómeno mucho más amplio, ¿no? En términos de la tecnología que va hacia la agricultura. Obviamente, y sé que no lo han leído, ¿no? Los trabajos de Arturo Barman, donde demuestra que la tecnología agrícola prehispánica es más productiva que la agricultura moderna. Hay razones técnicas para eso, pero creo que había otra pregunta, pero la tuya, ¿cuál era? Tú cerraste con una frase que dice, la actual es una estrategia equivocada. A la estrategia. Entonces, ¿hacia dónde va ahora la construcción de la nueva estrategia? La estrategia sí. La estrategia creo que podemos decir que va equivocada porque tenemos datos empíricos que demuestran que es así. Con mucho respeto al capitán, hay muchas opiniones, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros, investigadores del COLEF, sabemos la diferencia, conocemos la diferencia entre una opinión y un dato hecho empírico. Y los hechos empíricos demuestran que la estrategia está equivocada. En otras palabras, que los costos de la estrategia
son mucho más altos que una inversión en otra estrategia. La otra estrategia es de bastante largo plazo, mientras que el Estado tiene el problemita hoy. Creo que esas eran las 3 preguntas. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos al doctor Jorge Bustamante, doctor Gustavo del Castillo y el embajador Crescencio Suárez su participación en este primer panel. Vamos a hacer un receso unos 5 minutos para después iniciar con las 3 siguientes conferencias, que es del doctor Luis Aguilar, profesor Buzz Regley y Sergio Guayo, que está conectado por Skype. Muchas gracias. Nos vemos en 5, 6.